Bien, damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Vamos a abrir nuestras Biblias para el tema de hoy, titulado No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1 al 24. Vamos a leer ese pasaje. Dice la palabra de Dios: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra es verdadera. Gracias porque tu palabra, Señor, toda escritura es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para moldearnos, Señor, para que cada día podamos tener el carácter de Cristo, ser formados a la imagen de Cristo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos de estudiar hoy. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Permite que nuestros sentidos, Señor, estén atentos, Señor, y agudizados para no perder, Señor, nada de lo que tú tienes para decirnos hoy. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a estar atentos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en lo que hemos leído que Jesús cambia su ubicación geográfica de Judea a Galilea. La distancia entre estas dos regiones era cerca de 219 kilómetros. Pero para que ese número sea algo que podamos entender, es como ir de aquí a pie hasta Barquisimeto. ¿Okay? No es a Tejerías, no es a La Victoria, no es a Maracay, no es a Valencia, es hasta Barquisimeto. Esa es la distancia que había recorrido Jesús saliendo de Judea a Galilea,
que estaba al norte. Judea estaba abajo y Galilea estaba al norte. ¿Y por qué hace esto Jesús? Nuestro texto lo señala, ¿verdad? Ahí en lo que hemos leído del capítulo 6, porque Jesús había declarado que él era el pan de vida, el pan verdadero, el pan que descendió del cielo, el pan enviado por el Padre, el cual ellos debían que comer su carne y beber su sangre. Con toda esta afirmación, ¿verdad? Él declaraba ser Dios. Pero para los religiosos, ¿verdad? De ese tiempo, ellos tomaron eso como una blasfemia, ¿ok? Y deseaban darle muerte a Jesús. Y sabiendo Jesús esto, él entonces sale de Judea, donde estaba, y va a Galilea. Galilea era su zona donde él había tenido su niñez, su juventud. Ahí estaban sus hermanos, ¿verdad? Todavía no sabemos si su madre estaba viva. Sabemos que sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque ella está hasta el final, hasta que él es crucificado. ¿Ok? Eso es simplemente para ver si estamos como oramos, nuestros sentidos agudizados. Estaba viva. Lo que no sabemos de José, pero ella está viva hasta su crucifixión. ¿Por qué? Porque él le dice a uno de sus apóstoles, a uno de sus seguidores, a Juan, ¿verdad? He ahí tu madre, para que tuviera cuidado de ella. Entonces, bueno, qué bueno que están despiertos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega a esta región, a Galilea, estaba cerca una celebración importante, una fiesta de los judíos importante, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? ¿Y de qué se trataba esta fiesta? Esta fiesta es conocida también como Sukkot. Es una fiesta donde se conmemora la protección y provisión de Dios a los israelitas durante su peregrinación en el desierto, después de que Dios los sacó de Egipto. Se celebra construyendo y habitando en tiendas o cabañas temporales que se llaman sucas, por eso es Sukkot, durante 7 días. ¿Okay? El primer día de celebración se guarda reposo y el 7º día se guarda reposo. Pero durante esos días hay holocausto y todo, pero no para pedir perdón, sino para agradecer. Es una celebración de agradecimiento por el cuidado y el favor de Dios. Pero saben, esta fiesta se ha cumplido ya en la persona de Cristo. Todas las fiestas judías se han cumplido porque tienen propósito y una figura en Cristo Jesús. Y esta fiesta de los tabernáculos se ha cumplido en Cristo porque Cristo, ¿qué? Hizo morada en nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Jesucristo tomó un cuerpo y vino a morar con nosotros. Se está cumpliendo la fiesta de los tabernáculos. Y también en la obra del Espíritu Santo, cuando vino en Pentecostés y se quedó ya con cada creyente, se cumple esta profecía de Sukkot. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta celebración? ¿Por qué los judíos la celebraban? Bueno, en Levítico 23:43, dice, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. En otras palabras, ¿verdad? Esta fiesta busca recordar a las generaciones futuras, a los que no experimentaron esa liberación, pero que sí deben saber de ese Dios maravilloso con el que cuentan, que Dios es el redentor de ese pueblo y de todo aquel que cree en él, que nos liberó de la esclavitud en Egipto, y a cada creyente nos libera ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Lo sustentó en tabernáculos en el desierto, proveyendo para todas sus necesidades, y ya ellos hicieron referencia en el capítulo 6 de que Dios le había provisto a sus antepasados ¿qué? El pan del cielo. Ellos decían es el maná, pero decían no, ese no es el verdadero pan. El verdadero pan soy yo, es Cristo. Pero Él lo sustentó, les dio el maná,
les dio carne, les dio agua, sus vestidos no se desgastaron, sus sandalias no se dañaron. Dios estuvo cuidando de ellos durante 40 años, que ellos estuvieron errantes en el desierto hasta que entraron en la tierra prometida, en Canaán. Entonces volvamos al texto, en el versículo 3, dice, y le dijeron sus hermanos, él llega a Galilea y ahí se encuentra con su familia de sangre o de carne, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que ellos le dicen, estaba llegando y él dice, sal de aquí. Parece que no había una buena relación ahí, ¿ok? No lo dice, pero suena como que había un pleito, ¿verdad? Había distanciamiento. Le dice, sal de aquí y vete a Judea, donde había acabado de llegar, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces vemos aquí a estos medio hermanos de Cristo, pero todos hijos de María, diciéndole, ¿verdad? Sal de aquí. Y recordemos que los mandan a Judea porque estaba cerca de lo que acabamos de hablar. Hay una fiesta importante, una de las 3 fiestas importantes de los judíos era esa de los tabernáculos. ¿Y dónde se debía celebrar? En Jerusalén. En Jerusalén. Igual que la Pascua, esta fiesta de los tabernáculos se tenía que celebrar en Jerusalén. Y eso era Judea, porque la capital de Judea es Jerusalén. Entonces Jesús tenía que volver allá a esta fiesta para celebrarla. Y por eso sus hermanos dicen, vete para allá. Es un momento oportuno, ¿verdad? Porque ahí va a haber, ¿qué? Mucha gente. Y si usted quiere hacer famoso, es importante que haya mucha gente. Aquí ni siquiera ellos le creían. Dice ahí el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, esta declaración que le estaban diciendo a sus hermanos era como burlesca, ¿ok? Era burlesca, no era que lo amaban, no era que creían en él. Dice, mira, necesitamos que vayas allá para que toda esa gente crea en ti. No, ni siquiera ellos creían en él. Simplemente esto es como, ¿verdad? Cuando alguien quiere hacerse famoso, ¿qué hace? Sale al público, se mete en las redes, trata de que todo el mundo lo vea. ¿Okay? Para afianzar esto de los hermanos, no sabemos exactamente quiénes le dijeron eso, pero en Mateo 13:55, si ustedes lo buscan en su casa, pueden ver que se nombran algunos de los hermanos de Jesús, varones, porque él también tenía hermanas, pero se menciona ahí en Mateo 13:55 a Santiago, a José, a Simón y a Judas. ¿Okay? Estos eran hermanos de sangre, medios hermanos de Jesucristo. Ellos no creían en este momento en Jesús, mas después, ¿verdad? Muchos de ellos sí creyeron, como Jacobo o Santiago, que escribió una de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces recordemos que Jesús ya había estado realizando milagros, y él dice, ve para que hagas milagros y tus discípulos crean. Y enseñaba, ¿verdad? En muchos sitios, y él comenzaba a ganar atención. La gente veía que él era una persona que estaba ganando influencia, vamos a decir así, era conocido. Todo el mundo hablaba de Jesús, ¿okay? Y de lo que hacía. O sea que él, en cierta manera, aunque no le estaba buscando, era una persona, un personaje de renombre, un personaje que estaba atrayendo las miradas, que la gente quería conocer, aunque sea por curiosidad. ¿Okay? Y sus hermanos lo mandan a Judea. Pero, a pesar de que algunos lo estaban admirando, sabemos que también todo lo que Jesús hacía generaba controversia entre las autoridades religiosas y el pueblo. ¿Okay? Eso vamos a ver más adelante cuando él está en el templo. Leímos que estaban murmurando, había un murmullo grande. ¿Y dónde está aquel? La gente estaba interesada en Jesús, de una u otra manera. Los religiosos querían matarlo, ¿ok? Porque ellos pensaban que estaba engañando al pueblo, que estaba trayendo una doctrina de rebelión, de sedición, y ellos no querían eso. Pero él estaba hablando la verdad.
¿Ok? Entonces, le invitan, ¿verdad?, a que suba a la fiesta. Y aquí, ¿verdad?, con esto que expresan sus hermanos, vemos una verdad social sobre la naturaleza humana. Normalmente cuando uno no tiene al Señor, la naturaleza humana es que nos queremos mostrar a los demás para ganar ¿qué? Reconocimiento. Nos gusta eso. O sea, cuando alguien obtiene algo, un avance, ¿qué hace? Naturaleza humana. Es una verdad social. Exhibe su título, exhibe su fiesta, exhibe, porque quiere que la gente mira, logró tal cosa. Qué reconocimiento. Quiere que la gente sepa eso. Jesús no buscaba eso. Jesús quería ¿qué? Pasar, si era posible, aunque no se podía, pasar desapercibido. Porque él no buscaba. Jesús jamás buscó la aprobación ni el reconocimiento humano. No lo necesita. ¿Ok? Recordemos que aún en nuestra alabanza, día tras día, los que somos beneficiados de esa alabanza somos nosotros. Dios no va a tener mayor gloria, no va a ser más un mejor Dios porque le estemos alabando. Él no necesita eso. Él no va a ser más grande porque digamos, Dios, qué maravilloso es. Él lo es. Simplemente estamos reconociendo. Pero Él no está buscando eso. En cambio, el hombre busca reconocimiento porque se siente con esa necesidad. Y ellos, pensando humanamente, le dicen: Jesús, si tú te quieres hacer famoso, ve allá, hay mucha gente, aprovecha esa fiesta. Todo el mundo de todas las regiones van a llegar a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Aprovecha esa oportunidad. ¿Ok? Y esto resulta irónico, como les dije, porque Jesús, siendo el verdadero Hijo de Dios, no busca la fama humana. Esto no era su misión. ¿Ok? Él ya había declarado que su misión era buscar hacer la voluntad del Padre que le envió. Jesús entendía claramente su misión y el tiempo en que debía cumplirla. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 6, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Y qué significa eso? ¿Ok? Jesús dice: mi tiempo no ha llegado, porque había un tiempo señalado para darse a conocer, para hacer milagros, para entregarse, porque él mismo se entregó, no es que lo atraparon, él se entregó, para morir en la cruz y realizar la obra de ¿qué? Del Padre. Leímos en el capítulo 6 que la voluntad del Padre es esta, y lo vamos a leer un poquito más adelante en detalle, que todo lo que el Señor me dé, mi Padre me dé, yo lo resucite en el día postrero. Entonces Jesús iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar, y todo que cree en Él va a ser salvo, va a resucitar en el día postrero. Esa es su misión. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo lo que el Padre le da no se va a perder, porque lo va a rescatar, gloria a Dios. Entonces, en su tiempo. Pero dice a sus hermanos: mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Y qué es ese tiempo? De hacer lo malo, de hacer lo que no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué sabemos eso? Dice el versículo 7: no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Qué se estaba sintiendo Jesús en ese momento? Aún de parte de sus hermanos, que le aborrecían, que lo odiaban, que no lo apreciaban, que no lo querían, que no entendía quién era Él. ¿Okay? A pesar de que Él lo expresaba, como leímos en el versículo 5, no creían en Él. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Y el que hace lo malo, el que hace lo contrario a la voluntad de Dios, ¿qué hace el mundo? Que obedece al príncipe de este mundo. Aplaude eso. Entonces, cuando tú quieres buscar reconocimiento haciendo esas cosas que aún no son la voluntad de Dios, ¿qué te va a hacer el mundo? Te va a aplaudir. Te va a dar lo que estás buscando, reconocimiento humano. Hasta ahí llega.
Eso es todo lo que consigues. ¿Ok? Y Jesús dice, está presto el tiempo. Sigan, pero están perdidos. Están perdidos. ¿Ok? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Y por qué causa la aborrece? El texto lo dice, porque yo testifico de él. ¿Qué hace Jesús? Testifica de él. ¿Ok? Ahí no está hablando del Padre, ¿ok? Está hablando del mundo. Él está testificando o está dando a conocer al mundo. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que habla de ese mundo? Que sus obras son malas. ¿Ok? Jesús dice, esto que ustedes están haciendo está mal. Y todo lo malo salía, ¿qué? Salía a la luz, porque Él es la luz. ¿Ok? Todo salía al descubierto. Y esto no le gustaba, ¿qué? Hay que hacer lo malo. Porque el que hace lo malo, ¿le gusta que lo señalen? ¿Le gusta, mira, lo estás haciendo mal? ¿Estás en pecado? No le gusta. Pero cuando aparece Jesús en escena, testifica del mundo. Y por eso la gente lo aborrecía. ¿Ok? Porque Él sí juzgaba con justo juicio. En cambio ellos no. ¿Ok? Ellos aún haciendo lo malo querían, ¿qué? Justificar su pecado. Justificar su pecado. Y ahí dice, ¿verdad? Que sus hermanos dice, ve y haz obras, muéstrate al mundo, muéstrate a los discípulos. Y podemos preguntarnos para nosotros, ¿qué le estoy hoy pidiendo a Jesús? Hasta esa pregunta. ¿Qué le estoy hoy pidiendo a Jesús? Quiero que realice obras en mi vida, en mi entorno, para entonces creer que Él es quien dice ser. También estoy pidiendo eso, es lo que quiero, que haga obras, que haga cosas para poder creer en Él. ¿Acaso eres un no creyente? Porque el no creyente pide señales. Los milagros no eran para los que creían en Él, eran para los que no creían. El que pide señal, el que pide milagros, es porque no cree en Él. A pesar que el Señor y el creyente puede hacer milagros, pero no lo está pidiendo como tal para creer. ¿Se entiende? Pero el no creyente, ¿qué pide? Señales, pide milagros. Jesús le dice a Tomás, ¿verdad? Que no creía en Él. Él no creía que Jesús había, ¿qué? Resucitado. ¿Y qué dice? Yo necesito una obra, necesito ver algo. Quiero verlo resucitado. Y solo entonces voy a creer. Así dice, ¿verdad? El mundo que no cree y aborrece al Señor. ¿Y qué piden? Señales. ¿Y el Señor le da señales? A veces sí, a veces no. Jesús dice, no daré ninguna señal, no haré milagros en esta generación maligna, perversa. Pero ¿saben quién se disfraza como ángel de luz y sí da señales? Satanás. Ay, ¿tú quieres ver una virgen en un vidrio sudando ahí? ¿O una virgen llorando aceite? Vamos a darlo. Y sucede. Hermano, no sean incrédulos. Eso sucede. Pero no viene de Dios. Ese es el problema. No viene de Dios. Viene de Satanás. ¿Y en qué empieza a creer la gente? En esa imagen. En ese santo. Pero no creen en Dios. Y ahí quedan atrapados, haciendo lo malo, practicando idolatría, algo que Dios aborrece. Entonces Jesús testifica del mundo que sus obras son malas y no quieren venir a Él. Sus hermanos no querían venir a Él. Y Él dice, vuestro tiempo siempre está presto. Dice el versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. Fíjense, no dice que no va a ir, dice, todavía no voy a subir, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Viste toda esta introducción? Porque solo estamos en la introducción. Vamos a estudiar entonces el pasaje de hoy,
este tema, ¿okay? Que no debemos juzgar según apariencia, sino juzgar con justo juicio. Vamos a ver este texto desde el 6 al 24 en tres encabezados. ¿Okay? Encabezado número 1, o el enunciado número 1 es entender el tiempo y propósito de Dios. Está en el capítulo 7, del 6 al 10. Segundo enunciado, discernir más allá de lo superficial, del 11 al 15. Y en último lugar, vamos a ver, juzgar con justicia según los estándares de Dios, del 16 al 24. Entonces, el primer enunciado, entender el tiempo y propósito de Dios. Jesús le dice a sus hermanos, ¿mi tiempo qué? Aún no ha llegado. El tiempo de manifestarse abiertamente no había llegado. Jesús conoce y está consciente de qué? Del tiempo y del propósito divino. Jesús contrasta su entendimiento del tiempo de Dios con el entendimiento ¿qué? Humano, que es limitado. Mientras sus hermanos pueden actuar en cualquier momento, Jesús actuará solo en el momento adecuado, según el plan del Padre. Aquí el término tiempo, en griego kairos, se refiere a un momento divinamente designado. No es ni antes ni es después, sino en el tiempo que señalado por Dios. Jesús vino en el tiempo señalado por Dios, murió en el tiempo señalado por Dios, resucitó en el tiempo señalado por Dios y vendrá en el tiempo señalado por Dios. Él se sujeta a esa voluntad del Padre. Amén. Y nosotros también debemos aprender ¿qué? A sujetarnos al tiempo y al propósito de Dios. Es lo ideal, es lo mejor. La verdad de Cristo no siempre se manifiesta de inmediato. Debemos buscar discernir su voluntad más allá de las apariencias. ¿Okay? Muchos jóvenes hoy día, el Señor da con claridad sus preceptos, sus mandamientos, y no hay prisa. Si uno confía en el Señor, ¿qué sucederá? Lo que Él ha pedido al Señor vendrá en el momento justo y adecuado. No debemos buscar apresurar eso. No es que debo casarme, tengo que tener un novio ya, o una novia ya. Es urgente. Y uno les pregunta, ¿y por qué eso? No, porque todos mis compañeros tienen novio o novia. ¿Qué tiene que ver eso? Pero sienten ¿qué? Presión de su entorno. Y a veces no cumplen ¿qué? El propósito de Dios, la voluntad de Dios. Aún el propósito es que no se unan ¿qué? En yugo desigual. Pero por la premura, por no esperar en el Señor, busca donde sea. ¿Ok? Y esa no es la voluntad de Dios. No es la persona de Dios. No es el momento para que tengas noviazgo. No es un momento para que te cases. Y cuando tú apresuras esa cosa, ¿qué pasa? No se cumple lo que Dios tiene designado para ti y empiezas ¿qué? A sufrir consecuencias. Situaciones. Es un ejemplo simplemente. Pero la verdadera comprensión espiritual implica discernir el tiempo de Dios para nuestras acciones y decisiones, reconociendo que su sabiduría supera nuestra percepción inmediata. Amén. Recordemos, reconociendo que la sabiduría de Dios, que es plena, es completa, no falta nada, a Dios no se le escapa ningún detalle, supera nuestra percepción inmediata. Dice Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Repito, Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, esta porción nos invita, ¿verdad?, como congregación,
a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones limitadas pueden llevarnos a emitir juicios basados en apariencias o expectativas falsas. ¿Sus hermanos están dando un buen consejo a Jesús? Humanamente sí. Porque si tú te quieres dar a conocer, no era un mal consejo. Ve a donde hay multitud. No te presentes en un bar si quieres ser cantante. Preséntate en el poliedro. Porque ahí va a haber ¿qué? Más gente. Ve al estadio de la UCB. O sea, es un consejo humano, pero es limitado. O sea, que debes que consultar al que sí lo sabe todo, al que no se le escapa ningún detalle, al que tiene todo bien estructurado, es el Señor. Debemos buscar comprender el tiempo y propósito de Dios antes de apresurarnos a sacar conclusiones. Esto nos lleva al segundo enunciado: discernir más allá de lo superficial. Discernir más allá de lo superficial. En este festival, o la fiesta de los tabernáculos, dice que las multitudes discutían sobre quién era Jesús. ¿Basándose qué? En su conocimiento superficial de Él. Algunos lo consideraban ¿qué? Un buen hombre. Mientras otros lo acusaban de engañar. ¿Sí? Fíjense, versículos 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿A quién buscaban? A Jesús. ¿Por qué no buscaban a Judas o a José? ¿Por qué no buscaban a los hermanos de Jesús? ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque Jesús era diferente. Jesús era diferente en su carácter, en su trato, en su manera de hablar, en su manera de amar. Todo era diferente en él. Gloria a Dios. Un humano ejemplar, un ser humano ejemplar, ¿ok? Lleno del Espíritu Santo. Y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo, versículo 12, acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Entonces, ¿había qué? Había divisiones de pensamientos de cómo, ¿verdad?, percibían quién era Jesús. Uno decía: no, es muy bueno. Otros decían: no, todo eso bueno que hace tiene detrás algo feo, algo malo. Hay engaño en él. ¿Okay? Pero ¿por qué tomaban ese juicio? Simplemente por un conocimiento ¿qué? Superficial. Cuando nosotros solo sabemos, ¿verdad?, muy poco de un asunto, erramos al emitir juicio. Porque ni siquiera sabemos por qué la persona estuvo ahí, por qué dijo lo que dijo, o sea, pero ya lo juzgamos. Lo juzgamos de primera instancia. Y el juicio es severo, pero es un juicio malo, no es de Dios. ¿Okay? Y normalmente estamos emitiendo juicio ¿qué? Todo el tiempo. Si somos sinceros, siempre estamos ¿qué? Emitiendo juicio, siempre. Pero muchas veces ese juicio ¿qué? Es erróneo, es falso, es malo, no es de Dios. Ahí es donde está prohibido juzgar. Dios no prohíbe juzgar, pero prohíbe juzgar de esa manera, en las apariencias, en lo falso, en lo superficial. Ahí no obra el amor de Dios, no obra el carácter de Dios. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Jesús entonces sube al templo, pero porque estaba en un lugar alto, pero en verdad baja del norte al sur de Galilea, viene a Judea, pero sube, porque el templo estaba en una colina, sube al templo, y ahí empezó ¿a qué? A enseñar.
¿Ok? Pero fíjense que pensé que estas personas tenían ese conocimiento, versículo 13, para no saltarlo. Dice, pero ninguno hablaba ¿qué? Abiertamente. ¿Qué pasa cuando a veces tenemos un concepto de alguien? ¿Dónde hablamos de esa persona? En secreto. Murmuramos, hablamos con una persona, pero no hablamos abiertamente, no se lo decimos. ¿Ok? No tenemos el valor para confrontar a la persona, que deberíamos buscarlo directamente a ver si algo que no está bien o algo hizo perdón, que nos afectó. No debemos creer que es juicio sin conocer a profundidad la razón. Uno va a la persona y, oye, hace poco estuvimos aquí, tú me dijiste esto, ¿por qué me lo dijiste? Y tal vez no fue lo que te dijo, sino cómo te lo dijo. Porque tal vez si te lo hubiera dicho de otra manera, tú lo hubieras aceptado. Pero es la manera como me lo dijiste. Y entonces estamos, ¿qué? Emitiendo juicio. Y muchas veces lo triste es que lo hacemos, ¿qué? En secreto. Y a veces ni siquiera abiertamente nosotros decimos a la persona, sino que hay murmullo, hablamos de esa persona, ¿qué? A los demás. Y le decimos, no, esa persona no es buena. Y empezamos a crear un juicio. ¿Okay? Algunos pueden pensar, no, yo pienso que es una persona no es buena. Y tú le cambias ¿qué? La percepción que tiene esa persona por lo que tú estás diciendo con tu juicio. ¿Okay? Y hay problemas ahí. Bien, dice el versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Qué en esa pregunta? Juicio, otra vez. Hay juicio. ¿Cuál es el juicio? Este no ha estudiado. Sabían de Jesús. Dice, pero es que no todos lo hemos visto en ninguna de estas escuelas por aquí, ni en el liceo, ni en la universidad. Este no ha estudiado. Eso es un simple ¿qué? Carpintero. Y ahora, maestro. Hay gente que le sigue. Pero, ¿por qué dijeron eso? ¿Por qué emitieron ese juicio? Dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y qué increíble, hermanos, es percibir la falsedad, la murmuración, la crítica de gente que está muy al pendiente de todo lo que tú haces. Saben a qué hora sales de casa, a qué hora regresas, con quién andabas, etc. Y uno dice, oye, ¿por qué la gente está tan pendiente de mí o de otro? Sabían de Jesús, lo ha estudiado. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tanto interés en ti o en lo que haces o dejas de hacer? Esas personas que juzgan son muy diligentes y detallistas para juzgar, para hablar con prontitud, pero en esto, ¿es eso lo que Dios desea? No. No, esa no es la voluntad de Dios. Interesante como dice aquí, se maravillaban, se sorprendían cómo Jesús les hablaba, cómo les enseñaba. ¿Ok? Pero, ¿qué nos dice la palabra acerca de Jesús? Dice en Lucas 2:52, que aún desde muy pequeño, desde su niñez, ¿saben qué pasaba con Jesús? Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!
Esto era mejor que ir a un liceo, a un colegio. Porque ¿qué le enseñaban en el colegio? ¿O qué enseñan hoy en el colegio? Pensamiento humano, el humanismo, la filosofía humana, el pensamiento platónico. Esto se llama Sócrates, Aristóteles. ¿Todo qué? Pensamiento humano, limitado. Pero no se enseña qué? La verdad, no se enseña lo eterno, no se enseña lo espiritual. Y eso es triste, eso es mortal, ¿ok? Más adelante, a los 12 años, dice ahí el mismo Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47, que estaba en el templo cuando sus padres ¿qué? Lo hallaron, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. En Mateo 7, 28 al 29 dice, después de enseñar sobre los 2 cimientos, una parábola, dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Hechos capítulo 2, ¿qué sucedió cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Gloria a Dios. ¿Quién le da esa habilidad para hablar portugués, mandarín, italiano, alemán? Ellos no fueron a una escuela de idiomas. Y la gente se maravillaba, porque esos apóstoles hablaban ¿qué? En el lenguaje nativo de todos los que estaban por ahí. ¿Ok? Pero ¿quién se lo había dado? Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Versículo 7. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿De dónde era Jesús? De Galilea. ¿De dónde eran sus hermanos? De Galilea. ¿De dónde bajó Jesús a la fiesta? De Galilea. ¿Y cómo tenían? ¿Cuál era el concepto? ¿Cuál era la percepción de los demás habitantes con respecto a los que vivían en Galilea? Son unos pobrecitos iletrados. No son estudiados. De ahí no sale potencial para esta nación. Son galileos. Ya era un juicio de menosprecio. Pero ¿qué dicen estos hombres que se asombran, se maravillan cuando ven a estos galileos hablando perfectamente, sin tartamudear, con un léxico correcto, ese lenguaje? Bueno, se asombraban y se maravillaban. Decían, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos. Gloria a Dios. Eso solo lo hace Dios. Cuando tenemos discernimiento, cuando tenemos el entendimiento, cuando seamos guiados por el Espíritu Santo, sucede eso. Pablo mismo, que era elocuente, había sido instruido a los pies de Gamaliel, que decía, hermanos, a las iglesias, hermanos, oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra. No es que yo recuerde lo que estudié, que me sea dada palabra para anunciarlos el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Aquí no depende de tanto que tú sabes, sino lo que Dios te revela, lo que Dios te da. Y eso lo hace el Espíritu Santo en su tiempo. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aplicación hay para nosotros? Debemos esforzarnos por discernir más allá de lo superficial.
buscando comprender la verdad y la sabiduría que proviene de Dios. El hombre se considera sabio, ¿qué? En su propia opinión. ¿Pero es sabio? No. Porque si tú descartas, pones a Dios aparte, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no eres sabio, eres necio. Eres necio, eres falto de entendimiento. Necesitas sabiduría, puedes pedírsela a Dios. Él es sabiduría. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Fomentemos un enfoque que va más allá de las impresiones inmediatas, procurando entender las acciones y palabras de los demás en su verdadero contexto. Mucha gente se viste de traje, así tal vez como yo, y sale y ¿qué piensa la gente que es esa persona? Solo va a juzgar la superficialidad. Es un ejecutivo, debe ganar bien. Mira cómo se viste, debe tener un buen léxico, debe hablar bien, debe tener una buena moral. Hermanos, hace años cuando yo trabajaba en los cortijos, una persona así de flu tocaba los vidrios y asaltaba a las personas que estaban en el semáforo con revólver. ¿Juzgamos qué? Por la apariencia. No puede ser. Como creyentes nos debemos discernir y profundizar ¿qué? Con ayuda del Espíritu Santo lo que es verdadero. No por las apariencias. Tercer enunciado. Juzgar con justicia según los estándares de Dios. Jesús explica que su enseñanza no es suya. ¿Ok? Fíjense que ellos se admiraron y Jesús les responde, versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea que Jesús hablaba ¿qué? Lo que el Padre le había designado como misión hablar. Nosotros como creyentes, ¿qué debemos hablar? Lo que Jesús nos dijo que hablásemos. Y para eso debemos escudriñar las Escrituras. Para eso debemos estudiar la palabra de Dios con intencionalidad, con el verdadero deseo de conocer a Cristo y anunciarlo correctamente. Dice, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Podemos preguntar, porque dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Muchos dirán, sí, yo la quiero hacer, pero ¿cuál es? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es? Y ya lo hemos visto en el capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Dios Padre para Jesús. Pero podemos decir, ¿y para mí? Porque esa es para Jesús, ya lo entendí. ¿Y para mí? Bueno, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Creer en el Hijo, creer en Jesús. Esa es su voluntad. Pero a veces nosotros cantamos cosas que no practicamos. ¿Se acuerdan que a veces cantamos? ¿Se llena la tierra de qué? De su gloria, de su conocimiento. ¿Cómo va a ser llena la tierra? Si no predicamos. El otro canto, ¿cómo creerán si nadie les predica? Hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz. Suena muy bonito cantado. ¿Y?
Entonces, ¿verdad? Nos quedamos en lo superficial, pero no hacemos la voluntad de Dios. Porque su voluntad es que no solamente que creamos nosotros, sino que muchos crean. Pero ¿cómo van a creer si no les predicamos? Debemos predicar la palabra de Dios. El que cree en Jesús conocerá que la doctrina de Dios. Ahí lo dice. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Ese conocerá, ¿verdad? Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En palabras de Pablo en Romanos, que ya estudiamos, ¿se acuerdan los versículos claves de Romanos? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el evangelio para el que ha creído? Pablo lo dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero aquel que rehúsa creer, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el evangelio? Es locura. Es locura. Entonces, para los que han creído, ¿ellos qué? Conocerán si la doctrina es de Dios. Y nosotros hemos creído que sí, es de Dios. Amén. Versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Jesús no era así. Pero el que busca la gloria del que le envió, está hablando de él, yo busco la gloria de mi Padre. Entonces él dice acerca de sí mismo, este es verdadero, Jesús es verdadero, y no hay en él injusticia. En el versículo 19 Jesús confronta a los líderes religiosos sobre su hipocresía. La ley de Moisés, la Torá, es un símbolo, o era para ellos, pero es un símbolo de justicia. Pero ellos la han distorsionado. La ley se convierte en un espejo que revela la verdadera condición del corazón humano. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús dice que yo no he venido a abrogar la ley, todo el mundo la estaba abrogando, no la estaba cumpliendo porque eso es justicia, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Eso es justicia. Pero estos estudiosos de la ley que la habían distorsionado, no la estaban cumpliendo, ¿ok? Pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplir la ley. Y todo el que está en Jesús cumple la ley. Estos líderes religiosos juzgan según la ley, pero fallan en aplicarla correctamente y con justicia, utilizando la curación en el sábado como ejemplo para acusar a Jesús. Fíjense, su juicio era, tú has faltado el mandamiento de guardar el día de reposo. Jesús está mal. ¿Y qué dice Jesús? ¿Ustedes me juzgan por eso? Por haber sanado a un hombre, dice completamente, un día sábado. ¿Y qué hacen ustedes? Que dicen cuidar la ley, cumplir la ley. Dice el versículo 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. ¿La circuncisión era un mandamiento? Sí, era un mandamiento. Todo judío varón al octavo día debía ser circuncidado. Todo varón. Judío y tal vez no judío, porque si era prosélito o alguien que estaba ahí, también era circuncidado. Era un mandamiento. ¿Ok? ¿Y qué hacían ellos para no abrogarla? Para no quebrantar ese mandamiento. ¿Qué pasaba con un niño que nacía un sábado? ¿Lo mataban? ¿Lo dejaban morir? No, lo dejaban nacer. Pero si ese sábado era el octavo día, ¿cuál era el mandamiento? Que tenía que ser circuncidado.
pero no podían hacerse ningún trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Incumplimos con Dios o lo circuncidamos? ¿Qué dice Jesús que ellos hacían? Lo circuncidaban. Ellos circuncidaban a ese niño o a esa persona. ¿Ok? Porque ese era el mandamiento. Pero qué irónico, porque cumpliendo uno, estaban ¿qué? Quebrantando otro. Cumplían la circuncisión, pero quebrantaban ¿qué? Guardar el día de reposo. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes me juzgan a mí, ¿por qué? Porque yo sané a un hombre completamente, quedó sano, y lo hice ¿qué? Un día sábado. ¿Ustedes están juzgando qué? Superficialmente. Ustedes no juzgan de acuerdo a los estatutos, a los decretos de Dios. Porque Dios ha pedido algo, ¿verdad? Él desea algo. Entonces, debemos reconocer que hay una diferencia entre las apariencias y la realidad. Jesús se las quiere dar a conocer. Y Jesús instruye a la multitud que estaba ahí en el templo, porque los judíos le estaban atacando, pero había mucha gente, recuerden que había multitud, a no dejarse llevar por lo superficial. La palabra justo, o justo juicio, en griego es dikaios, que implica un juicio que es recto y conforme a la verdad de Dios. Jesús les instruye a juzgar. Él no le dice, no juzguéis. Sí pueden juzgar, pero no pueden juzgar de manera superficial, alineando sus evaluaciones con los mandamientos y la misericordia de Dios. Estamos llamados a evaluar ¿qué? Situaciones y personas, no por su apariencia externa, sino en línea con principios divinos de justicia y amor, reflejando la naturaleza de Dios en nuestras relaciones. Fíjense lo que dice Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide. Jesús les dijo una vez, ¿verdad?, a ellos que, ¿qué pasa si tu asno se cae en una zanja, en un hueco, el día sábado? ¿Qué haces tú? Tú lo sacas. Y tienes misericordia, tienes piedad de ese animalito, pero de un hombre no. Entonces, ¿qué había ahí? Hipocresía. Dios odia la hipocresía. Porque el precepto de Dios ya era conocido por ellos. Si eran estudiosos de la ley, ellos conocían al profeta Miqueas. Conocían la escritura. ¿Y qué es lo que Dios pedía? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué estábamos diciendo antes? Que Jesús testificaba del mundo de que sus obras eran ¿qué? Malas, no eran buenas. Cuando juzgamos rápidamente, superficialmente, ¿son buenas esas obras? ¿Ese juicio es bueno? ¿Es sanador? ¿Corrige? ¿Es de Dios? No. Pero lo hacemos. Pero no es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué concluimos? Entonces el pasaje de hoy nos desafía a buscar un entendimiento y juicio profundo que va más allá de las apariencias externas. Nos invita a discernir con justicia y verdad cada aspecto de la vida, siguiendo el ejemplo enseñado por Jesús. Cuando lo hacemos, reflejamos la mente de Cristo y promovemos la gloria de Dios. Somos llamados como hijos de Dios, como verdaderos creyentes, a practicar un juicio que refleje el carácter de Dios.
Busquemos la sabiduría de Dios en nuestras decisiones. Hay necesidad de autoexaminarnos, de buscar la verdad y actuar con justicia en nuestras interacciones. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas con autoridad. Gracias porque tú tienes la verdad. Porque en ti no hay injusticia. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Como muchos pensaban, Señor, realmente eres bueno. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu clemencia, por tu paciencia para con nosotros. Ayúdanos a autoexaminarnos, Señor. Y perdona nuestro actuar crítico de juzgar superficialmente. Juzgando muchas veces todo, Señor, sin la mente de Cristo, sin el carácter de Cristo. Sin humillarnos delante de ti, sin misericordia, sin amor. Perdónanos, Señor, porque sabemos que te hemos fallado. Ayúdanos a corregir, Señor, nuestras interacciones con los demás, a amarles sin juzgarles de primera, Señor, al menos que sea necesario para corregirle en amor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.